Muy bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este formato de presentación de un número más de la revista Incidencias, con un foro de debate entre autoras y autores. Estamos alegres esta mañana por el cuarto número, aunque en la portada aparece el número 3, en realidad empezamos con un número 0, por eso estamos delante de nuestro cuarto número de la revista Incidencias, cuya más reciente edición está dedicada a una reflexión colectiva en torno a la fragilidad y el cuidado. Este número es un eco de nuestra campaña universitaria 2022-2023 del cuidado personal al cuidado colectivo para sanar un mundo roto. Y con él queremos abonar a la discusión, al análisis y a la comprensión de problemáticas y fenómenos alrededor de lo vulnerable. Esa dimensión que a veces repele y a la que muchas veces de modo inercial le damos la vuelta, pero que es constitutiva de nuestra realidad humana, dato primero que conecta por su reclamo con la otredad. Quiero aprovechar este momento inicial de nuestro foro de debate para destacar y agradecer el liderazgo profesional y creativo de la profesora Nathalie Rodríguez Sánchez, directora de la revista Incidencias, quien bajo el acompañamiento del equipo que conforma el consejo editorial de la revista ha logrado hacer de esta publicación un proyecto original, sostenido y de gran calidad. A propósito del tema central de la revista, Nathalie ha cuidado con esmero y solicitud este proyecto y el resultado es visible. Por último, agradezco y felicito a las y los autores, 15 en total, que respondieron a nuestra convocatoria, en especial a quienes hoy engalanan este foro presentación, gracias Esther, Alex, María Fernanda y Emiliano. Sus colaboraciones nos llevan a la milpa para constatar, como lo veíamos en este bonito video, que entre la humedad y lo descartado late nueva vida. Sus artículos, cierro citando la editorial de la revista, nos permiten imaginar con los pies bien puestos en la tierra, presagiando entonces posibilidades reales, nuevas sociabilidades que escapan a la lógica de la competencia, del eficientismo y del individualismo que se apuntalan en el rechazo a la dimensión sensible de lo humano. Hemos retomado, continúa la cita, además como insignia de esos procesos de reconstitución de lo fragilizado, a un signo cultural de México que en forma de alimento invita a pensar en esas configuraciones de otras subjetividades y relaciones que pueden surgir al reconocer, abrazar y resistir desde lo descartado por el sistema. Muchas gracias por su atención y adelante con la presentación. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias Roberto. Creo que este proyecto es toda una labor colectiva y no viene de unas solas manos, sino de la imaginación, el cariño y el cuidado de todos los que pertenecemos al Consejo Editorial de Incidencias y además del apoyo que hemos recibido de parte de la Ibero Puebla para consolidar este proyecto. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan aquí en este espacio y también bienvenidas a quienes nos siguen a través del canal oficial de Ibero Puebla a través de YouTube. Y bienvenidos pues a este cuarto foro de debate e incidencias que organizamos en torno al dossier número 3 que lleva por título Lo vulnerable entre la fragilidad y el cuidado, mismo que pueden consultar en www.revistaincidencias.com. A quienes se encuentran aquí en la sala pueden escanear el código QR y ya pueden descargar en totalidad como los otros números que se encuentran en total disponibilidad para su lectura, reflexión y ojalá retroalimentación para que se animen a escribir para nuestros próximos números. Les cuento, este fue un número robusto en autores, robusto en latitudes que también nos acompañaron, mostrándonos cómo el mundo es tan variado, cómo está lleno de voces que de hecho varían a través del tiempo. Y desde el Consejo Editorial de la revista Incidencias nos interesó reflexionar en torno a una condición, ya decía Roberto, mal vista, permítanme la palabra, a veces despreciada por el sistema cultural en el que nos desenvolvemos. Estoy hablando de la fragilidad. Y es que, fíjense, si nos ponemos a pensar un poquito, nosotros vivimos nuestra cotidianidad embebidos en un dictamen que nos da el capitalismo, y ese es el de la competencia a ultranza. Y para competir necesita ser un sujeto férreo. Ese es el primer dictamen que tendríamos casi como lineamiento ético. Y en segundo lugar, tenemos una chispa que nos viene de una noción engendrada en el centro del proyecto de la modernidad,
que nos hace entendernos a los seres humanos como sujetos, primero, divididos entre razón y cuerpo, y segundo, señalando que la racionalidad siempre es capaz de someter al cuerpo. Ejemplo de eso, pensar que el que quiere siempre puede, que el individuo siempre va a poder, aunque esté herido, cansado, deprimido, hambriento, solo, que siempre va a poder vencer las condiciones de su necesaria, digamos, animalidad. Y en esas circunstancias, pues no cabe la apropiación de la derrota, de tener miedo. Le tenemos miedo a tener miedo, de hecho, a estar cansados o heridos, ya sea instantánea o profundamente. Ante esos lineamientos que vamos corporeizando, nos parecía fundamental pensar en quienes se salen de ese mandato, a veces no por propia decisión, sino por las circunstancias mismas de la vida, y que abrazan entonces el quebranto. Es decir, nos interesaba recuperar la experiencia de quienes, siendo declarados como derrotados, fuera de juego y a veces hasta anómalos, deciden construir otra sociabilidad interpelando al sujeto férreo que llega a compactarse con esa imagen de lo sólido de nuevo en el seguimiento de los mandatos del capitalismo y del logocentrismo de los que hablaba antes. Y con las aportaciones de nuestros 15 autores y autoras, aprendimos con este número que allí pueden aparecer propuestas políticas que, basadas en ontologías otras del ser humano, es decir, en otras formas de comprender qué somos como seres humanos, más allá de esta división cuerpo-razón, razón que somete al cuerpo, nos enseñan de la importancia de habitar, cuidar y aún resaltar las fragilidades y lo vulnerado de los seres humanos. Cuestiones que pueden darnos otras luces de cómo habitar el mundo, de cómo estar en el mundo. Hemos tenido muy buen fruto en esta reflexión y ese va a ser el centro de nuestro foro del día de hoy, que compartamos en torno a esta idea de hasta dónde abrazamos la fragilidad, cómo abrazamos lo vulnerable, qué supone la ética de los cuidados, cómo puede ser cooptada sistémicamente también la idea de los cuidados ahora, bajo la idea de economía de los cuidados. Ya nos estaremos acercando a ese asunto. Y para este diálogo me acompañan 4 de los autores, autoras que participaron en nuestro número, pero ya saben, aquellos que nos acompañan aquí en el espacio, en el foro de incidencias, el público tiene también la palabra, así que en cualquier momento, cuando deseen sumarse, por favor, levanten sus manos. Aquí se va a sumar nuestra querida Mariana, nuestra asistente editorial, y también Paloma, nuestra becaria del Departamento de Ciencias Sociales, para acercarles el micrófono. Lo que queremos es una charla en conjunto, horizontal, en el que nos sumemos todas y todas. En el público nos acompañan los miembros del Consejo Editorial de la revista Incidencias, también profesores del Departamento de Ciencias Sociales y de Humanidades, estudiantes de Ciencias Políticas, estudiantes de Investigación Social, estudiantes de Economía. Todos y todas, pues bienvenidos, qué bueno que aquí nos acompañen y ya estaremos deseosos de escuchar también sus propuestas en torno a lo que nosotros tengamos acá como primeros indicios frente a unas preguntas que no son más que preguntas provocadoras de debate, que así lo podamos entender. Les voy a presentar quienes me acompañan aquí en el escenario. A mi izquierda, Esther Hurtado Amigón, nuestra querida Tei, quien es licenciada en Educación Preescolar, cursó la maestría en Aprendizaje basado en competencias en Ibero Puebla y es maestra en Investigación Educativa de esta misma universidad. Tei escribió el artículo Los aprendizajes emergentes de mujeres durante la experiencia de vivir con cáncer de mama. Junto a mí está mi compatriota, Alex Ortiz Cueto, comunicador social de la Universidad del Cauca, Colombia, y maestro en comunicación y cambio social, y quien escribió, junto con la querida Berta Salinas, el artículo Sistematización de la estrategia formativa de la Casa del Universitario Indígena de Puebla, rememorando y aplaudiendo también la obra del sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate, muy cercano a esta casa de estudios. A mi derecha, Emiliano Barrera, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Ibero Puebla y también de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien se animó a escribir para la sección Análisis de Realidad, un texto de análisis de coyuntura que lleva por título El Frente Nacional por la Familia en contraposición de la ideología feminista. Por último, me acompaña Fernanda Suárez, de oficio bordadora y dibujante, licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Comunicación y Cambio Social, junto con Alex, de nuestra universidad. Fer hizo una bella entrevista a la doctora Amaranta Cornejo Hernández, que recuperamos en el dossier bajo el título Los cuidados son una forma que toma la interdependencia. Bueno, entonces ya les presenté a nuestros autores, ya sabemos también quién se encuentra en nuestro público.
De verdad, tomen la invitación y cuando quieran sumarse a este diálogo, solamente levanten la mano. Pues empecemos charlando, si les parece, ¿no? Entonces, como ya les comentaba, en nuestro número 3 nos interesó reflexionar sobre la potencia del cuidado como una suerte de catalizador. Permítanme ahí la metáfora química, en el sentido de ser una dinámica que convierte lo que en principio es tomado como fragilidades en posibilidades de vida digna o de otras formas de socialización más conscientes del otro, o de otras formas de subjetividades más conscientes de sí mismo y de cómo nos habitamos en los cuerpos, en la carnalidad. A partir del artículo de Tay, que nos lleva a la experiencia de padecimiento, su palabra, por la que atraviesan mujeres con cáncer de mama, incluyendo la de nuestra autora, que abraza esa experiencia retomando la concepción de Hannah Arendt de, abro comillas, no es posible pensar sin experiencia personal, y teniendo en mente esa separación que les hablaba hace un momento, que hace la modernidad entre mente y cuerpo. Ejemplo, piensen en René Descartes cuando dice pienso luego existo. Primero razono, creo un plan y después habito en el mundo, no importando si es que vamos como a pedazos en el cuerpo. Quisiera pues que, teniendo en cuenta lo que nos dice Tay, teniendo en cuenta lo que nos propone la modernidad y que tal vez ahí hay como una interpelación dialéctica, quisiera que reflexionemos en torno a una posible relación entre experiencia de cuidados, que demos significado a qué estamos entendiendo por cuidados, de hecho, reconciliación con la experiencia corpórea de los seres humanos, y cuando digo corpórea estoy pensando en una alusión de Marx, ¿no? Carne y músculo, carne y hueso que se desgasta en el día a día, y construcción de nuevos mundos. Entonces les pregunto esto a manera de provocación, y ya sé que por aquí está Itzel, que ya tiene alguna respuesta ante eso para comentar también, y es, ¿será que entendernos como sujetos encarnados, sujetos del cuerpo, puede resultar un lugar de interpelación ante las formas de regulación de nuestros tiempos de vida, que son empujados por el proyecto de la modernidad aún en nuestros días? Es decir, y aquí viene lo complejo, de lo que podemos tener dudas, tener matices. ¿Será que volver a la condición orgánica de animalidad de los seres humanos, tan negada en la afirmación de la condición superior de nuestra especie en vía de dominio de la racionalidad, puede ser una vía de construcción de sociedades más humanas, en el sentido de más reflexivas sobre el dolor y la penuria que puede significar la supervivencia? Es decir, que ese despreciado cuerpo tiene algo para enseñarnos y que tal vez podríamos dejar de pensarnos en la dualidad. Esta es una concepción que de hecho, ya saben, ha hecho carrera. Bueno, está aquí con nosotros Claudia Alonso, antropóloga que conoce mucho más de esto, ha hecho carrera en la antropología del cuerpo, ¿no? Todo un área de estudio que no sé por qué los seres humanos nos pensamos en Occidente separados, mente-cuerpo. Porque además siempre nos pensamos el cuerpo en una visión antropomorfa que nos desvincula del ambiente. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos en eso para pensar los nuevos proyectos sociales? ¿Qué nos dices, Alex? Pues bueno, primero gracias a todos y todas, gracias Natalie por esta pregunta. Pues yo leí muy atentamente el artículo de Esther, de Tay, que es que te llamemos. Pues Tay, yo lo que rescato mucho de este artículo, y también vi que pues muy generosamente citaste también a Asunción Pie Balaguer, que es una catalana que trabaja como todo el tema de la vulnerabilidad y los cuidados. También vi ahí que la citaste muy atentamente, entonces por ahí como que me fui como en mi reflexión, ¿no? Como tomando un poco las anotaciones que nos hace Asun acerca de esto del tema de los cuidados, ¿no? Y como con esa pregunta que nos haces, y yo siento que el artículo que hace Tay desde su experiencia encarnada también como persona que padeció del cáncer, pero también con estas otras mujeres con las que tuvo oportunidad de interactuar, pues hizo algo muy interesante que lo dice Asun, es traer a la colación el cuidado también como esta parte de enfrentar al neoliberalismo, este sistema que tú nos dices ahora, Natalia, en esa pregunta, que nos hace creernos autosuficientes y que nos mantiene como en esta constante lucha de soy cuerpo normado, soy un cuerpo que lo puedo todo. Y entonces en esta pedagogía de los cuidados lo que hace Asun es enseñarnos a reconocernos vulnerables, y pues aquí más con el ejemplo de las mujeres con cáncer,
y reconocer que todas y todos en algún momento necesitamos y recibimos cuidados, ¿no? Todos los que estamos aquí sentados en algún momento recibimos cuidados y aún los tenemos, los seguimos recibiendo. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, ya nos hacemos mayores, decimos, no, pues ya no necesitamos cuidados y asumimos ciertas cosas. Y hay gente que tiene esos privilegios de recibir cuidados, pero no darlos, ¿no? Entonces, en este artículo, justo lo que rescata Tei muy atentamente es que pues estas mujeres al final se convirtieron en un espacio también de cuidados, de afectos, de amistad, de una red ahí que se creó bastante importante. Y Asun también lo dice en uno de sus textos, de la insurrección de la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad no es exclusiva de ciertos sujetos, la vulnerabilidad es algo que nos habita a todas y a todos, y pues lo que pasa ahí es que hay algunos que dentro de esta hegemonía del cuerpo normado, de la autosuficiencia, del reto que nos impone el neoliberalismo, pues tienen una idea de competencia donde tenemos que aplastar al otro, tenemos que estar en constante competencia, y en esto es lo que Asun, y creo que también Tei se acerca mucho, es que debemos poner al centro esa fragilidad, ¿no? Esa fragilidad también reflejada en el otro, y que no es exclusiva de ciertas comunidades, ¿no? Que nos puede tocar a todas y todos. Y segundo, también rescato esta parte de que pues, la vulnerabilidad y la fragilidad que tuvieron en ese momento estas mujeres, pues les da poder, ¿no? Porque resisten a este sistema, en este caso un sistema de salud también bastante pues, violento, que nos está exigiendo constantemente otras cosas, ¿no? Pues casi estamos pasando por cosas de enfermedades que en países como Colombia y México, pues cada vez son más difíciles de enfrentar. Cuando nos dan un diagnóstico de cáncer, pues bueno, es como ahí pensar en lo que le decías en la pregunta, en esta, pues en la muerte, en esta otra parte que nos sentimos como muy vulnerables. Y pues entonces ahí es donde las mujeres se les implicó reconocer que necesitaban de otras para sostenerse, ¿no? Creo que bueno, ahí yo creo que Tei pues, nos va a profundizar mucho más sobre este texto, pero pues abriría un poco el tema de este artículo con esta primera pues, apuesta. Gracias, Alex. Me gustó el término reto del neoliberalismo, porque parece como un modelo a alcanzar, como el horizonte que apenas vas en marcha siempre se te va alejando y que en el momento en que te lastima por cumplir el proyecto, te abandona. Y ahora que hablabas justo de las instituciones de salud, hasta el lugar en donde te dan tratamiento, ¿no? Muy solitario, muy frío, muy abandonado, muy como ya eres cuerpo desechado, desechable dentro del sistema. Tei, ¿tú qué notarías? Bueno, yo quiero empezar leyendo tres renglones. Dice, en un mundo tan centrado en el capitalismo, la apariencia y los placeres inmediatos, elegir cuidarnos cada día desde una conciencia amorosa y colectiva es un acto revolucionario. Hablando de vulnerabilidad, desde mi experiencia, nunca me he sentido más vulnerable que cuando me vi cerca de la muerte. Es un momento en el que uno tiene que tomar decisiones contra reloj. De repente no sabe si siquiera puede hacer planes a largo plazo, porque en un primer momento te dicen, sí tienes, ajá, pero ¿en qué etapa? ¿Voy a estar? ¿No voy a estar? ¿Me empiezo a despedir? ¿Qué hago? Es un escenario brutal, dislocador, pero también que me abrió la posibilidad de encontrarme con mi propia vulnerabilidad, con mi propia mortalidad y compartir experiencias, porque estos espacios que, como bien dices, Natalie, yo encontré en la narrativa de dos de mis participantes como fríos, justamente como muy en esta dinámica de hospitales privados, muy con espacios muy privados, muy cómodos, pero que de alguna manera imposibilitaron lo que en mi caso sí fue posible. Yo estuve tratada en el ISSSTEP. Entonces en el ISSSTEP es una sala de oncología ambulatoria donde nos ponen las quimios, y entonces es así, un sillón tras otro, un reposet, decíamos nosotros. Entonces, bueno, yo
soy como muy sensible al medicamento y me lo tenía que pasar muy lento y entonces pasaba más o menos 8 horas ahí sentada. Entonces, en esas 8 horas veía ir y venir a muchísimas mujeres, ¿no? Con las cuales coincidí en muchos momentos. Entonces, eran mis vecinas de junto. Y nos poníamos a platicar y empezábamos, como ya saben, la familia, cómo te lo encontraron, qué te dijeron, cuál es el pronóstico, qué te están haciendo. Y entonces llega un momento en el que uno se da cuenta que se vuelve un espacio bien rico, porque es un espacio de experiencias individuales, pero al mismo tiempo compartidas. Y es un espacio donde al conectar con el otro y con su propia experiencia uno puede abrirse y soltar justamente todos esos miedos, ¿no? Esta vulnerabilidad que a lo mejor en casa no soltamos porque nos queremos ver fuertes para nuestras familias. Entonces, ya con la vecina es como, sí, me preocupa mi mamá, yo tengo que estar bien por mi mamá, por mi hija, por esto, por aquello y tal, ¿no? Y también este sentimiento de comunidad es como de lo más potente. En mi artículo hay una palabra que yo uso mucho, ¿no? Para definir estas comunidades, que son las oncoamigas, porque nos encontramos y nos amistamos, no sé si es la palabra correcta, en estos escenarios oncológicos. Entonces, tuve oportunidad de establecer vínculos bien fuertes con estas mujeres con las que compartíamos el día a día, como qué te funcionaba, qué no te funcionaba, cómo lo has vivido, dónde has encontrado información, porque les comentaba aquí a mis compañeros que muchas veces en las consultas, sobre todo en las consultas de hospitales privados, o sea, como es tanta la demanda del paciente, que son así, por 10 minutos, ¿no? Esto, te vamos a poner esto, y vámonos a la sala. Entonces uno se queda con un montón de preguntas que muchas veces trata de contestar en esta plática informal con las vecinas. Sí, yo encontré, a mí mi médico me dijo, a mí mi hermana buscó, hay un artículo. Entonces empiezan a dar una serie de aprendizajes bien ricos y bien padres que van al mismo tiempo fortaleciendo esta comunidad que nace de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Entonces, no sé si lo dejo, yo creo que hasta aquí, porque si no luego me extiendo, pero muchas gracias. Muchas gracias, Tay, por presentarnos esta experiencia encarnada, digamos, y contarnos cómo a través de la fragilidad y en ese espacio que decíamos de salud, a veces precario, solitario, lograste esta red de oncoamigas. Y mientras te escuchaba recordaba una frase de Rosa Montero en La ridícula idea de no volver a verte, fantástica novelista, en sus novelas ensayo creo que no tienen ninguna desperdicio. Y ella dice que en el momento en que no solamente habitas directamente con la muerte en tu propio cuerpo, sino de uno cercano, por ejemplo, de un duelo de sorpresivo, dice, lo primero que se te va es la voz, porque no sabes cómo entrar en la relación con el mundo, que supongo que es ese momento también de shock que estás comentando, ¿no? Porque también creo que a veces y sobre todo con el COVID, tal vez nos dimos cuenta de la importancia de los rituales en torno a lo que se está perdiendo, ¿no? El impacto que nos causaba no poder asistir a los espacios cuando una persona se iba por fruto del COVID, ¿no? Así que muchas gracias por esta idea que se conecta muy bien también con la insurrección de la vulnerabilidad de Asun que traía a colación hace un momento Alex. Fer, ¿tú qué nos cuentas? Pues a mí me conmovió muchísimo el texto de Tay y debo decir que yo no había, o sea, como que en las experiencias de cáncer que he tenido cercanas, como que una vez que el diagnóstico ya se había superado, por decirlo de alguna forma, no sé si el término correcto, nunca me había preguntado cómo era la vivencia de quien lo había vivido, más allá de ganar esta batalla, ¿no? Y para mí fue muy rico ver cómo pones las palabras, ¿no? Y cómo se van haciendo estas redes muy desde la cotidianidad, ¿no? Desde que se van reconociendo. Me encanta cómo mencionas esta parte de que fue la bola de nieve, pero también es la confianza en la que ellas se abren contigo, tiene también que ver con un reconocimiento primero por saber que tú estás en esa vivencia, ¿no? Y luego, o sea, justo como que yo no había racionalizado los dos espacios como un hospital público y uno privado, pero lo aislante que puede ser el privado, en comillas, por comodidad, ¿no? Y cómo ese aislamiento sí repercute en una salud física, pero emocional sobre todo, ¿no? Entonces, cómo en pro de que todo esté limpio y
con más costos y como todo ese discurso, lo perverso que puede ser, lo aislante que puede ser, pero todo con una cosa de por tu bienestar, ¿no? Porque puedes descansar más cuando dices qué importante es, en lugar de, o sea, cómo entendemos el descanso, ¿no? Y cómo entendemos el descanso en compañía, y cómo el compartirse consejos, como mencionas, y siempre, como dices ahí, como, bueno, cada quien luego le tiene que preguntar a su doctor, porque son también reconociendo todo el conocimiento médico, ¿no? No dejándolo al lado y no poniendo uno sobre el otro, pero esta red afectiva y de cuidados, cómo les permite sostenerse en ambientes que a veces eso no se muestra. O sea, te sostienes con la familia, pero quizás la familia ni tiene idea de lo que estás viviendo, ¿no? De estos duelos, también mencionabas de la fortaleza, pero entonces, ¿con quién pueden ser vulnerables, no? Y me pareció como un gesto una acción muy posibilizante, el reconocimiento de la vulnerabilidad y cómo van tejiendo esta red. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Y bueno, entonces vamos aquí como cerrando esta pregunta en la que decimos que tal vez sí hay algo muy importante y liberador en el reconocimiento de la condición orgánica del ser humano en su propia animalidad. Aunque a mí me encantaría escuchar a Itzel, que tenía una posición en torno a la defensa de esta condición orgánica, advirtiéndonos por cómo está siendo acogida por los grupos reaccionarios antifeministas de la visión antigénero de ultraderecha. Pues, por mi parte también compartir que el texto que escribiste ahí lo encontré sumamente conmovedor, no solamente por esta experiencia, por así decirlo, de supervivencia, porque a mi parecer ahí encuentra muy valiosos estos procesos de catarsis, no solamente reconocer el cuerpo de uno, sino el reconocer el dolor de otros, en este caso de otras. Y también me gustaría recuperar esta parte muy importante de separar el cuerpo de la mente, pero en un proceso donde si no pareces o si no resultas competitivo en un sistema neoliberal capitalista, pues te encuentras en la otredad, te encuentras en un proceso donde pues simplemente no le sirves al sistema para competir, para producir, y por lo tanto pues eso estigmatiza no solamente el dolor, sino también la vulnerabilidad. A mí esta parte que menciona no solamente Tei, sino otros, en experiencias de compartir el dolor, de compartir historias de supervivencia, pues tiene mucha valía en procesos de sociabilización que se encuentran no dentro del consultorio, sino con otras personas que están padeciendo un dolor similar. Y es esa parte quizá un poco irónica de que nosotros, como seres humanos, recuperando esta parte de nuestra animalidad, por así decirlo, encontramos de ciertas formas un hogar con otras personas que están sufriendo algo similar. Y entonces cabría preguntarse por qué se estigmatiza la vulnerabilidad, de dónde viene esta estigmatización al compartir el dolor. Yo por mi parte podría decirlo que lo encuentro sumamente patriarcal, no solamente para los hombres, sino para las mujeres también, porque atreviéndome a compartir experiencias, digámoslo así, anónimas de mujeres que yo conozco, es esta contradicción de que no pueden compartir su dolor porque parecen muy débiles, y al hacerse cargo de sus hogares tienen que parecer fuertes. Y por parte de los hombres esta idea de que el dolor te hace menos mereciente, menos capaz, por así decirlo. Entonces estas partes yo sinceramente las encuentro bastante importantes, no solamente la reflexión del artículo, sino la reflexión de una condición humana acerca de la mortalidad y del sistema de salud, acerca de también la deshumanización que existe en llevar a cabo una profesión, por cómo se encuentra sobresaturado un sistema de salud, no solamente en temas oncológicos, sino también lo vimos a través de la pandemia, de cómo el sistema de salud, no solamente público, sino privado, se encontraron sobresaturados de tal manera que el llevar a cabo una profesión se vuelve un acto
sin humanidad, un acto mecánico, digámoslo así, no solamente también para la profesión médica, sino también para las profesiones, por ejemplo, en ciencias sociales, el mirar a nuestras sociedades con una mirada completamente fría y calculadora, sin entender las experiencias personales, a través del derecho, a través de la sociología, como simplemente para quizás ciertos abogados es un cliente más, sin llegar a comprender realmente el dolor. Y pues esta parte de compartir el dolor resulta importante para volvernos a humanizar, para no solamente reflexionar acerca de cómo vivimos nosotros lo vulnerable y lo frágil, sino también para quitar ese estigma acerca de lo que es vulnerable, es poco productivo, porque siempre vemos estas cuestiones acerca de temas de productividad, temas monetarios, pero también para encontrar que esta vulnerabilidad, quizá irónicamente por lenguaje, lo vulnerable crea fuerza. Entonces, aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias, en especial si lo habilitamos a través de la condición colectiva, ¿no? Y ahora que te escuchaba, creo que tenemos tanto que aprender del giro sensorial de la antropología en las ciencias sociales, ¿no? De este asunto de los seres humanos sentimos, es un acto a veces siempre reflexivo, preconsciente, que nos lleva a determinadas actitudes, incluidas actitudes de resistencia. El dolor mismo, el hambre, el quebranto, hay algo que le está informando al sujeto que a veces cuando estudiamos cuestiones de ciencias sociales los dejamos de lado, ¿no? Y por otra parte pensaba con lo que decías, ¿cuántas anestesias corporales tenemos? De las cosas que no permitimos que nos afecten, ¿no? Escuchaba hace poco al embajador, en estos días obviamente que estamos en medio de este conflicto atroz entre Palestina e Israel, escuchaba al embajador del Estado de Palestino en España y decía, ahora duelen porque son las víctimas del Estado de Israel, pero no les han dolido todo el tiempo las víctimas del Estado palestino, de quienes hemos estado allí en la resistencia. Y escuchaba también en la radio un comentario que me parecía justo proveniente de la anestesia del dolor. Saben que la mitad de la población que hoy está en la Franja de Gaza son niños, aproximadamente 1 millón, siendo una de las áreas con mayor concentración de personas por metro cuadrado, ¿no? Y un periodista le preguntaba a un representante del Estado palestino por qué se reproducían si estaban en esas condiciones tan precarias, ¿no? Que me parece absolutamente inhumana la pregunta, prácticamente negándole la condición humana, como si ya estás perdiendo, si ya estás derrotado, ¿por qué decides tener familia bajo esas condiciones? Entonces, todo el asunto de las anestesias corporales, creo que sería un asunto de interés para las ciencias sociales. Veo que hay una pregunta en nuestro público. Bueno, es más como un comentario y compartir una experiencia. Hace algunos años, en una clase, tuvimos la oportunidad de escuchar a madres de hijos desaparecidos y nos contaban un poco sobre su resistencia, ¿no? Y lo difícil que era la búsqueda de los cuerpos y lo desgastante que era tanto física como emocionalmente la búsqueda incansable, ¿no? Y nos contaban que se aventaban jornadas largas, o sea, que 12 horas buscando. Obviamente es muchísimo para el cuerpo, ¿no? Porque aparte es estar abajo del sol, estar agachados, además con el duelo personal, ¿no? De lo que estás buscando, de saber que tu hijo no está, ¿no? No lo encuentras. Y nos hablaban de que después de eso se reunían todos a hacer comida, a comer, a tomar café, como para recuperar las fuerzas, ¿no? Y una de ellas dijo algo que me impactó muchísimo, que fue también tomando café y también compartiendo comida se hace revolución. Y creo que el cuidar también como de los cuerpos que se cansan de pelear, ¿no? También aceptar que la resistencia es muy cansada y pues nos contaban, ¿no? que muchas veces se intentaban como hacer masajes entre las familias, pues sí, como el tener un momento de descanso o incluso de fiesta, ¿no? Que decían como pues ya estábamos ahí y pusimos música y nos pusimos a bailar, como aceptar que tal vez a pesar de que se está pasando por un momento sumamente difícil y justo eso, ¿no? El poder compartir una experiencia tan dolorosa
y saber que hay alguien en el que te puedes apoyar, ¿no? En el que te puedes sostener, es también muy, muy valioso. Quería compartir esa experiencia porque me parece que es muy poderoso lo que dice sobre la revolución al sentarnos a compartir la comida. Muchas gracias, Mariana. No sé, Itzel, si te quieres sumar aquí al diálogo. Yo quiero que te escuchen. Bueno, gracias. Bueno, primero una reflexión sobre lo que ya compartía Tei entre salas privadas y salas públicas de hospital. Me hizo ruido el asunto de la privacidad, ¿no? Como que no se sepa mi diagnóstico, que estemos un poquito aisladas, que otros no me puedan ver, ¿no? Siento que por ahí puede ir ese ocultamiento de la fragilidad y la vulnerabilidad propia, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tengo de hacer público mi diagnóstico, ¿no? Incluso tú me has comentado, ¿no? Así de, tienes que andarle diciendo a todo el mundo que hay por ahí alguien que te ha comentado eso, ¿no? Entonces, la diferencia entre esos espacios privados donde te garantizan, entre comillas, la privacidad de tu diagnóstico versus, pues, el ámbito público abierto en donde la convivencia se genera, pues, por necesidad y por cuestión de disposición espacial incluso, ¿no? Y bueno, lo del cuerpo. Hay versiones de anclaje filosófico, de concepciones ontológicas del ser, fisicalistas y naturalistas, que estarían como muy en esta lógica de los límites de lo corpóreo, ¿no? Que han sido exploradas por ciertas posturas que niegan, por ejemplo, la identidad de las mujeres trans, ¿no? Que plantean, es que no son mujeres por esto, porque el cuerpo tiene estos límites, porque el cuerpo tiene estas formas, ¿no? Porque el cuerpo da para esto, pero no para esto, ¿no? A eso me refería con, digamos que la disputa epistemológica sobre el cuerpo, ¿no? En términos incluso ontológicos de lo que alcanza a darse desde estas ontologías naturalistas y fisicalistas. Esto lo digo porque Natalia envió una pregunta muy densa a los comentaristas y luego ella y yo lo discutimos y dije, es que no sé por dónde iría esta discusión de lo corpóreo en la presentación, ¿no? Muy ancladas y muy emparentadas estas visiones ontológicas y epistemológicas con la ciencia, con la biología, ¿no? Entonces ahí le dije, puede haber ahí, o sea, esas lecturas han dado lugar a posiciones hasta fascistas, racistas, etc. Entonces yo decía, me parece más apropiada la concepción del cuerpo simbólico, ¿no? Ya saben que a mí me encanta el psicoanálisis y ando explorando mucho esta beta. Y justo Lacan decía, más allá de que seamos instinto, ¿no? Y carne y músculos y órganos, el cuerpo está simbolizado en términos del gran otro, ¿no? De la cultura, de lo que te demanda el ser sujeto, de insertarte en tramas discursivas, en donde te estás moviéndote, en tramas identitarias incluso, ¿no? Me parece que justo la vulnerabilidad va... híjole, por ese lado, ¿no? Por el lado de ese orden social que dispone hacia esos cuerpos que están en condiciones, en ciertas condiciones, ¿no? Pero bueno, no sé, está abierta, es una duda, no tengo para nada una certeza ni mucho menos. Muchas gracias, Itzel. Pues justo esa es la idea, que debatamos, que veamos pros, contras, ¿no? Porque cuando Itzel me lo compartió, dije, claro que hay una deriva de esta concepción del cuerpo que es limitante de los derechos para personas que se sienten que no se acomodan con los moldes, por ejemplo, de la heteronormatividad o del binarismo, ¿no? Entonces, esto que en principio vemos como mucha potencia, acercarnos al cuerpo, la condición orgánica, puede ser leído con ojos restrictivos por determinadas
banderas políticas que de hecho hoy se encuentran fortaleciéndose, ¿no? Todas las banderas antigénero, antifeministas, y también las visiones racistas, ¿no? De cuáles son entonces los cuerpos fuertes, cuáles son las necesidades, de dónde provienen las características más deseables en lo humano, ¿no? A mí me parece, y por eso quería que Itzel nos compartiera esta posición, porque entonces necesitamos un punto intermedio. O sea, si somos cuerpo que cuidar, pero no estamos encuadrados por esa condición de carne en la medida que somos sujetos racionales también, es decir, somos sujetos creadores de cultura. Pero bueno, habría que seguir avanzando en esta discusión. Me encantaría, pues obviamente aquí nos acompaña Jennifer, que es especialista en estos temas relacionados con la vulnerabilidad, las corporalidades, también mi querida Clau Alonso, así que cuando quieran sumarse con sus apreciaciones, muy bienvenidas, nos encantará escucharlas. Ay, perdón que interrumpa. ¿No? Es que, bueno, ahorita que salió el tema del cuerpo, les quería compartir un pequeñito fragmento que, bueno, yo ya traía como escrito porque, como algunas de ustedes saben, la memoria no es muy fuerte. Entonces, bueno, dice, y me quiero centrar un poco en esta idea del lugar de la experiencia soy yo, que viene de La Rosa, que habla de que la experiencia es eso que me pasa y que eso que pasa en mi cuerpo, que implica... En nuestro caso, hablo de las mujeres supervivientes de cáncer, un cuerpo que ha sido sometido a la mutilación, la alopecia, quemaduras, vómitos, pérdida de memoria, sobre todo a corto plazo, sensibilidad excesiva de la piel y, para resumir, malestar generalizado. Un cuerpo que además se ve y se siente diferente, que es propio pero a la vez extraño. Un cuerpo que se ve en el espejo pero que ya no se reconoce. Un cuerpo que duele de todas las maneras posibles. Y lo más irónico es que justamente es que eso que parece que nos está matando, hablando en términos de medicamentos y de tratamientos, es lo que nos dicen que necesitamos para poder seguir viviendo. Y es aquello a lo que nos aferramos. Las cicatrices en el cuerpo son un constante recordatorio de la pérdida, pero también de la capacidad de adaptarse y seguir adelante. Bueno, ahí seguía con otras cosas. Y hablando de esta violencia estética, creo que hay una necesidad urgente de sensibilizar a la sociedad y de reconfigurar su mirada hacia quienes somos supervivientes, mujeres cuyos cuerpos han pasado por procesos tan dolorosos que además son estigmatizados, cuando la apariencia física no empata con el constructo socialmente aceptado. Aún hoy, 4 años después de mi detección, cada que voy a consulta de vigilancia con mi cirujano oncólogo, me pregunta que para cuándo mi reconstrucción. No entiendo por qué le es tan difícil creer que me asumo completa y perfecta en este cuerpo que simplemente ha cambiado ante la necesidad de seguir viviendo. Hoy me siento y me veo más femenina que nunca, porque la feminidad es de quien la siente, de quien la vive y de quien la asume. Y si todos supiéramos lo que representa un cuerpo después del cáncer, no solo lo veríamos con ojos más amables, sino con mucho más respeto. Muchas gracias, Tei, por además compartirnos esta reflexión tan personal que es muestra de cómo te encontraste plácidamente abrazando lo vulnerable, ¿no? No todo el mundo se pone en un escenario a compartirnos un texto tan personal y mostrar tanta fortaleza, y gracias por darnos esa enseñanza. Muchas gracias, Tei. Y justamente voy a una segunda pregunta para un poco problematizar la idea de resiliencia, que ya ven se encuentra súper en boga últimamente, ¿no? Que es una noción que viene de un psicólogo, ustedes saben, sobreviviente del campo de refugiados nazi, ¿no? Bueno, del campo de concentración, perdón, en el cual veía que era la actitud de los que se encontraban en los campos de concentración lo que les ayudaba a sobrevivir. Decía, hay muchos que llegan con cuerpos muy fuertes, pero a los pocos días están muriendo, ¿no? Y entonces empezó a crear este concepto acerca de la resiliencia, y que ahora ha sido retomado en muchos lugares, incluidas las ciencias sociales. Se habla así de tejidos resilientes, la capacidad de manejar traumas como condiciones de guerra, hambrunas,
peste, pues ya que tuvimos una pandemia, a condiciones de quiebra económica y volver a estar en el lugar primigenio, ¿no? De hecho, nosotros cuando retomamos la figura del Huitlacoche para expresar los procesos de reconvención, de resignificación de aquello que es vulnerable, viéndolo como entonces la posibilidad de convertirlo en una dinámica para crear una vida a otra, pues creábamos este verso de entre grietas y humedad late nueva vida, entre lo excluido, lo descartado y lo figurado como anómalo, emergen nuevos caminos. Pero quería preguntarles ¿cómo podríamos trabajar con este concepto de resiliencia para que no sea cooptado de nuevo por el sistema que nos llama hacia sujetos plenamente individualistas? Porque al parecer lo que nos está poniendo es de nuevo sobre el sujeto que ha sido maltratado, dolorido y recupérate rápido. Muéstranos que tienes fortaleza aún para la recuperación. Los duelos tienen tiempos medidos y además tienes que salir más fortalecido después de esto que ha sucedido en tu vida. Es cosa similar a la cooptación sistémica que nos advierte Amaranta Cornejo, entrevistada por Fernanda, sobre la economía de cuidados, ¿no? Nos dice, bueno, hoy también nos estamos hablando de cuidar para reproducir la fuerza del trabajo y entonces gratificar esa labor en el sentido ya existente de las condiciones salariales, de recibir seguridad social. Entonces, de nuevo, un lugar que tiene potencia transformadora termina siendo mercantilizado en los términos de la economía capitalista. Entonces, para no volver a caer con ese ejercicio de reconversión de la fragilidad a la fortaleza, de nuevo, en un ejercicio individualista, ¿qué factores de imaginación o de organización social ustedes consideran como básicos para que esta sea una experiencia colectiva y transformadora y no una individualista y cooptada por ese sujeto creado por la modernidad y que nosotros replicamos, que es el sujeto que todo lo sabe, todo lo puede, que se supone es capaz de vencer toda prueba? Emiliano, ¿tú qué nos dices? ¿Qué factor deberíamos tener en cuenta? Creo que dentro de esta idea de resiliencia, siempre se ve cuando se escribe de una sola persona como un concepto y un proceso individual, un proceso que ha sido llevado a cabo por una persona. Y yo, por ejemplo, encuentro que estos ejemplos que normalmente ponen la superación de condiciones adversas para alcanzar el éxito, normalmente son, pues digámoslo así, son ejemplos que son en realidad poco probables. Entonces, o sea, a lo que yo apuntaría en esta pregunta sería que la resiliencia individual muchas veces es poco probable, no porque el ser humano no sea capaz de superar las pruebas que le pueda arrojar la vida. Hay muchísimos ejemplos, pero digámoslo así, ¿qué posibilidad tengo yo como, digámoslo en términos generales, un estudiante de ciencias políticas, de alcanzar el mismo nivel de acumulación de Carlos Slim cuando nuestras historias son radicalmente distintas? Nuestro capital originario pues es completamente distinto, ¿no? Elías Ayub, son personas completamente distintas que quieran vender una imagen que superaron infinitas pruebas para alcanzar el éxito dentro del capitalismo, pues es una forma también del sistema de vendernos que todos competimos en igualdad de condiciones y no solamente eso, que todos tenemos la misma oportunidad de ganar. Cuando pongámoslo en términos de probabilidad, si todos compramos un boleto de lotería, uno de nosotros va a ganar, pero los demás vamos a perder, y eso no quiere decir que la persona que gane pues sea el ejemplo de que pues es la forma del éxito. Entonces yo también a lo que apunto aquí es que la resiliencia también tiene que convertirse, relacionándolo el tema de cuidado, de recuperar las vulnerabilidades, en convertir al cuidado como una forma de revolución, en entender que el cuidado no es solamente algo que se desplaza a lo vulnerable, y también entender que la resiliencia no tiene necesariamente que adecuarse a estándares de competencia, de, digámoslo así,
de alcanzar ciertos estándares sociales, económicos, incluso políticos. Por eso yo también recupero mucho esta parte de cómo se utiliza el Huitlacoche en la portada de este número, como algo que es descartado y que hasta el día de hoy muchas personas lo tienen estigmatizado. Es decir, como este producto que nace de la humedad, este producto que nace, pues como digamos así, una bacteria que es negro, que no tiene una forma, una apariencia atractiva, por así decirlo, pues resulta no solamente culturalmente simbólico para nuestro país, sino también tiene muchísimas propiedades. Entonces, yo apunto a eso, la resiliencia no solamente tiene que entenderse como un proceso individual, sino un proceso colectivo para realmente hacerle frente a un sistema que normalmente desprecia no solamente a la colectividad, sino pues a la otredad. Muchas gracias, Emiliano. Entonces, resiliencia en colectivo y no para cumplir un estándar, no como te arreglo, te pongo fuerte para que vuelvas al sistema, para que de nuevo estés en camino para la competencia. Aquí también está con nosotros en el espacio nuestra querida Melba, que conoce muy bien los procesos de reconfiguración social en territorios atravesados por guerra muy fuerte en nuestro país, en el Magdalena Medio. Así que si te animas, nos encantaría escuchar también qué traes de reflexión en torno a cómo se recompusieron estas sociedades, si es que lograron hacerlo, y los ciclos también de reconformación. Pero mientras, te animas a participar, escuchemos a Fer, ¿qué nos tienes que decir sobre este proceso? Bueno, primero partir que el texto que dispone ahí en la revista pues son las palabras de Amaranta. Entonces, aunque yo diseñé la entrevista y que era parte de un proyecto artístico que yo estaba haciendo, también todo el respeto y el cuidado por sus palabras y la reflexión que tan generosamente me compartió. Y ella justo ahí apuntaba, ¿no?, de cómo, si bien algunos feminismos de los 70, 60 justo ponían el cuidado como una parte súper importante para reproducir la fuerza de trabajo y reconocerlo como tal, y desde ahí una forma de pensar otro tipo de orden, como ahora, tanto para la esfera privada como para la esfera pública, se generan políticas, ¿no?, en torno a quién puede cuidar, quién necesita ser cuidado, bajo qué condiciones, y que si bien son necesarias, ¿no?, y que también se ha basado mucho, a lo que caemos, y volviendo ahí en la parte de reflexión sobre el cuerpo, ¿no?, y sobre quizás políticas de identidad muy cerradas, es que parece que los cuidados están en ciertos discursos hacia ciertos cuerpos y en ciertas personas. Y eso deja afuera todo un cúmulo de acciones, personas, situaciones que necesitan ser cuidados, que cuidan, ¿no?, también en una relación interespecie que va mucho más allá de una particularidad de infancias o personas mayores con discapacidad, que son como las tres líneas en las que se piensa principalmente, que como digo son muy importantes, pero no las únicas. Y bueno, ¿no?, en esta forma de cómo es cooptado esto, justo la definición que AMA está trabajando, que es esta parte de los cuidados en una escala ampliada, parte, o según entiendo, de una investigación que ella empieza a hacer en la pandemia, y cómo en la pandemia era muy evidente esta parte de hay que seguir produciendo, ¿no?, toda esta tecnología para seguir en la docencia dando las clases, ¿no? Era como muy importante que la producción no se detuviera a ningún costo. Y entonces era esta reflexión de para qué seguimos produciendo, y luego bajo qué esquemas, ¿no? Y bueno, yo lo pienso desde una generación mucho más joven, ¿no?, escuchar a AMA y platicar con ella en este proceso más sostenido. O sea, pienso como en una generación joven que no vamos a tener acceso a pensiones, ¿no? Y entonces que nos forza ahí en intentar pensar cómo vamos a gestionar nuestra vejez, que también ahora me ha tocado acompañar procesos de envejecimiento muy acelerados. Y entonces entonces tenemos que tirar solo, o sea, pensar que la parte privada es la única opción, y es profundamente triste porque también como generación joven laboral no tenemos condiciones, o al menos yo que soy artista y me dedico a la cultura, no tengo condiciones para tampoco tirarle a ese horizonte privado que también me parece terrible, ¿no? Entonces ese me parece un ejemplo muy de cómo la economía de cuidados está privatizada, ¿no? Está privatizada en términos muy excluyentes, ¿no? Y que en realidad, o
sea, yo no sé por qué me pregunto esta cosa de cómo solucionaré mi vejez, ¿no? Igual porque acompaño sus procesos ahorita, que digo, en realidad, pensando en el Huitlacoche, ¿no? Y en esta parte de la resiliencia, ¿cómo lo podríamos gestionar de forma, pues, autorregulada con las otras personas con las que convivo, ¿no? En mi colectividad. Y en eso, bueno, Ama nunca menciona resiliencia, pero ella justo menciona en pensar la vulnerabilidad como una condición de vida y cómo en esa condición de vida, sabiéndonos que estamos en lugares diferentes de poder, que también es muy importante mencionarlo, cómo podemos autorregular, ¿no? Esa parte de la vulnerabilidad. Bueno, ahí está mi participación. Muchas gracias, Feri. Y mientras hablas, veo también a Carlos Piñeiro, que siendo especialista en economía social, que también es uno de los términos que ahora flota mucho, el asunto de la economía de cuidados, seguro puede por ahí aportarnos, ¿no? Cuando uno de los términos justamente hasta de la economía feminista dentro del espacio de la economía social y solidaria es este asunto de reconocer el trabajo de cuidados. Creo que interesante eso que nos dice sobre la privatización de la economía de cuidados. Tei. No sé, todo esto me da como mucho que pensar, mucho que tejer, mucho. Y estaba escuchando y recordando a Amaranta, que estuvo en un examen bien linda y que me hizo como mucho hincapié en este término de amigas, ¿no? Y cómo se viene justamente, cómo promueve este cuidado entre mujeres, este cuidado colectivo. Y me lleva como ahorita, ¿no? A empezar como este tejido que está ahí, pero que de repente se hace más presente cada vez, que viene, creo yo, o que inicia con la fragilidad, ¿no? Con la fragilidad que uno asume desde su lugar, que te lleva a generar comunidades, justamente, con un mismo fin, y que viene muy de la mano con lo que decía Emiliano de la resiliencia, no en individual, sino en colectivo. Yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con él, porque creo que aunque muchas veces se reconoce a una persona como resiliente, perdón, de repente el término tengo ahí duda, no es solamente la persona, es todo lo que hay detrás. A mí muchas veces me han dicho, es que eres muy fuerte, es que sobreviviste, es que sí, pero hubo una red detrás de mí, una red junto a mí, de mujeres sobre todo, porque eso es otra cosa bien interesante que yo encontré, mujeres cuidando mujeres. Entonces, si yo no hubiera tenido esa red, esas redes en distintos escenarios, creo que no habría llegado a ser la mujer resiliente que me veo, en la que me he convertido, que creo que soy. Porque no nada más fui yo, fue quien me sostuvo, quien me cobijó, quien me cuidó, quien me alimentó y quien me curó. Entonces, no nada más fui yo, es el cuidado colectivo. Y eso es algo que se tiene que visibilizar, que atender, que proteger desde la política pública también, porque en el caso de mi mamá paró su vida, dejó de atender su negocio, de percibir un ingreso durante 6 meses mientras estuvo aquí al pie del cañón cuidándome, y todo eso pues queda como ahí, no es la necesidad familiar, pero no hay un mecanismo, digamos, a nivel institucional que proteja a estas cuidadoras y cuidadores. Entonces, también creo que esta resiliencia, esta comunidad, vienen concatenados porque creo que quienes hemos sido o nos hemos sentido vulnerables, frágiles y que hemos sido cuidados, también tenemos o surgen en nosotros esa necesidad latente de acompañar y de cuidar a otros con el mismo amor con el que nos cuidaron. Y eso lo veo un poco en este libro que a mí me parece maravilloso, que se llama La bailarina de Auschwitz, que es de Edith Heger, donde en algún momento ella es una superviviente de un campo de concentración que se vuelve terapeuta, y en algún momento de su libro dice: yo me volví terapeuta porque al ayudar a sanar a otros, me sano a mí misma.
Entonces eso me parece muy humano y muy valioso. Gracias, Tay. Pues sí, nos hablas acerca de lo recíproco, ¿no? De la importancia de no solamente, que se enlaza con lo que nos comentaba ahora Mariana, de no solamente alguien que cuida y que entonces tiene ahora la carga también de la acción política, de la reconversión colectiva, sino que también recibe cuidar a quienes nos cuidan y cuidarle desde lo más íntimo, ¿no? Es decir, también de su condición psicológica. Y me parece también fundamental esto que nos dices de hay muchas cosas que no se solucionan en terapia. O sea, no es échale ganas, tú puedes, la voluntad. La desigualdad social no se resuelve en el diván, ¿no? Y hay procesos en que la persona, si está sufriendo hambre, si está desempleada por mucho tiempo, no se va a resolver con el mejor psicoanalista posible. Entonces, eso también habrá que tenerlo en cuenta. Y ahora nos dices, bueno, me encuentro con mujeres que cuidan mujeres, y aprovechando que Alex va a tener ahora el uso de la palabra, ¿cómo se experimenta esto, digamos, desde una condición corpórea de varón en el que los hombres parecieran casi siempre mostrarse más bien los dientes, más que empezarse a cuidar unos a otros? Pues bueno, sí, pues justo en la entrevista que le hace fue a Amaranta, que también tengo el gusto de conocer a Amaranta porque fue mi coordinador de la maestría en comunicación y cambio social, y ahí finaliza con una frase que dice colectivizar los cuidados a través de los afectos, ¿no? Y entonces no habla tanto de resiliencia, justo como dijo Fer, no habla tanto Amaranta de resiliencia, sino más bien de estos afectos y estos cuidados que tenemos como en colectividad, que también me sumo ahí a lo que dice un poco Emiliano. Y me hizo acordar mucho también que en el marco de mi proyecto de investigación de la maestría, justo en el cuarto semestre, cuando Amaranta pues, me acompañaba en este seminario, analizábamos mucho sobre el tema de pues una red de académicas y académicos de Colombia, que justo Melba fue una de las entrevistadas, y que trabajaban todo este tema de la comunicación para el cambio social en el Magdalena Medio, y pues tuve la fortuna de entrevistarlos a todos y a todas los que hacen parte de esa red, ¿no? Y allí lo que salía era que justo esta red podía funcionar a través de una vinculación muy unida y de los afectos entre sus integrantes, y que ellos prácticamente lo que destacaba era que no descuidaban sus relaciones personales, ¿no? Es decir, que esta red hacía que estos aportes fueran significativos en estas comunidades donde ellos estaban haciendo su trabajo de investigación, pero a través de esta vinculación también directa con la gente, ¿no? Con las comunidades, compartir las comidas, la música, el baile, es decir, pues poder poner en el centro los afectos y el compañerismo. Entonces yo creo que más bien por ahí me iría con este tema de la resiliencia. Tengo algunos distancias con este término, justo lo que hoy en día nos quieren vender los coaches, eso tú eres más, puedes hacerlo todo, tienes que ser el mejor, siempre sonriendo, justo con lo que dices del tema de los hombres, como que solamente debemos mostrar la sonrisa y no podemos sacar la parte frágil también, porque nos haría más débiles. Entonces creo que más bien en pensar en resiliencia, pensaría en esto de los cuidados, de colectivizar los cuidados a través de los afectos. Muchas gracias, Alex. Animó Melba, que además está multicitada acá, así que te quisiéramos escuchar. A ver si te acercamos un micrófono. Gracias. Hola, bonito mediodía ya para todos y todas, mucho gusto. Pues estoy haciendo como una relación bien bella porque creo que hay unos caminos muy vinculantes entre la construcción de paz y la salud. Una pregunta para arrancar es: ¿qué estamos entendiendo por salud, por ejemplo? Y muchas veces la gente dice ausencia de enfermedad. ¿O qué estamos entendiendo por construcción de paz? Ausencia de violencia, ausencia de guerra. Y resulta que esa es como la primera tara que tenemos para no permitir ver que no es, digamos, que ausencia de violencia no es paz, y ausencia de enfermedad no es salud. Y el otro elemento comparativo es ver cómo hay caminos comunes, por ejemplo, en que en ambas situaciones hay variables estructurales muy densas que van a depender sobre todo de políticas, de condiciones estatales, pero lo que subyace en ambos es las apuestas culturales. Entonces, una mirada más de reflexiones, así como cada uno tiene un facho dentro, como decía la colega, tenemos prácticas violentas y que las reafirmamos en nuestras disposiciones cotidianas, en la manera como aceptamos las inequidades, en la manera como no nos preocupamos por el otro, la otra, porque lo importante soy yo y los demás como que
En esa misma medida también vamos viendo que culturalmente estamos aceptando muchas prácticas que nos afectan, una construcción de salud, digamos, y aquí hay un juego muy perverso que le hace el sistema de salud, el establecimiento, las instituciones, algo que tú decías, es cierto, la farmacia ha construido una serie de rutas que hace que creamos, por ejemplo, que si tú no tienes un sistema privado de salud te vas a morir. Pero más allá de pensar en que necesito comprar la póliza, es porque no tenemos un sistema de salud que abogue a esta idea inicial de que la salud es un derecho. No, ahora no somos pacientes, somos clientes. Y de ahí para abajo, otras situaciones de la cotidianidad, yo aún desde la mirada de afuera digo, a mí me ha sorprendido cosas que tienen que ver mucho con la práctica cotidiana de cuáles son nuestra ingesta de alimentos. Aquí tenemos un culto a la Coca-Cola terriblemente absurdo. Culto a estas comidas que tú metes una maquinita, le pones y ahí te estás consumiendo veneno. Entonces, digamos como que también es una reflexión, y es que en la capacidad de resiliencia en términos de lo que han conversado los compañeros, que me parece muy honesto, y muchas gracias por esos compartires, es también la capacidad de autorreflexión y autodiagnóstico de cómo están nuestras prácticas en construcción de una salud, no esperando que me llegue la enfermedad, sino cuáles son nuestras prácticas de salud, cómo está nuestro equilibrio mente, cuerpo, espíritu, para saber. Y es cierto lo que hemos caído sutilmente en el juego de la productividad, y yo me encuentro con colegas como que yo tengo un plan de y yo hago, y ahí empezamos nosotros a ser partícipes de lo que este sistema perversamente nos ha dicho, es que la competitividad está por encima de la vulneración. Si tú te muestras frágil, no sirve y el sistema te descarta. Y las mujeres caemos mucho porque también estamos por fuera de la política del cuidado. Es cierto, la política del cuidado nos la han entendido muy mal, no la quieren mercantilizar ya. Entonces, pues decirles que hay muchos elementos comunes entre las miradas de la salud y la construcción de paz, que pasan necesariamente por una autorreflexión y una mirada mucho más desde el individuo. Y ciertamente tenemos prácticas culturales que no nos permiten mirar la paz, por ejemplo, como un asunto mucho más de la cotidianidad y no desde afuera. Lo mismo pasa con el tema de la salud. ¿Cómo están nuestras prácticas mentales, cognitivas, amorosas, etcétera? Era por ahí. Gracias. Muchas gracias, Melba. Pues bueno, a partir del texto de Berta y Alex, nos acercamos en la revista al trabajo que el padre Gustavo Rodríguez Zárate desarrolló durante 18 años en la Casa del Universitario Xochicalco de Puebla, justamente con miras a crear un espacio seguro de acogida para universitarios indígenas, quienes enfrentan los obstáculos de marginalidad étnica, migración a espacios urbanos desconocidos, desarraigo, entre otros, al acceder a ese momento de formación universitaria. Yo creo que él creó, heredó una posibilidad de un espacio colectivo de acogida, de reconocimiento en condiciones de horizontalidad. Y uno de los asuntos que continuamente reafirman los autores del texto, Alex y Berta, es la importancia de dejar registro de la experiencia alternativa. En este caso, ellos siguen las formas de sistematización a las que guía la educación popular y recupera el mismo talante que tenía al respecto el padre Gus. En tanto, reconocemos que la educación formal es uno de los caminos fundamentales de reproducción del sistema que hemos comentado, y ahí me estoy robando estas palabras de Rita Segato, que dice: es a través de la educación, las universidades son las venas a través de las cuales replicamos los conceptos fundamentales de la modernidad e insistimos en que nuestros estudiantes se separen, por ejemplo, de razón y cuerpo, separen educación de incidencia. Y viendo acá, ya sé que muchos estarán diciendo, bueno, Natalia está acosando a los asistentes, pero veo a muchos colegas que trabajan, que son especialistas en educación. Quisiera preguntarles a nuestros colegas y aquellos que están también en la sala, ¿ustedes cómo creen que podemos crear, alimentar, reconfigurar espacios educativos a partir de los aprendizajes que nos deja el trabajo con y desde la vulnerabilidad? ¿Cómo ese sílabus lo podemos trabajar de otro modo para filtrar estas nociones fundamentales? Si este es el lugar en el cual estamos alimentando a los sujetos que van a competir, que se sienten sujetos férreos, que les decimos, de hecho, y bueno,
Tei, que estudió la maestría en educación basada en competencias, justamente. Necesitamos que tengas este input para salir a competir frente a los otros, ¿no? ¿Eso qué significa hablar de educación basada en competencias y qué significaría una educación basada en el trabajo con y desde la vulnerabilidad? Empezamos con Tei, justamente. Bueno, yo sé que hay como pues muchas posturas, ¿no?, ante esta cuestión de las competencias y demás, pero creo que como todo tiene sus asegúnes, no hay todo blanco y todo negro, pero es cierto que creo que viene de una cuestión como muy mercantilista, ¿no? Y surge en estos espacios donde preparan a gente como con cuestiones muy específicas para cubrir espacios en empresas. Entonces, creo que esto es bueno, no lo estoy recriminando, pero creo que nos aleja un poco de la parte humana, ¿no? Creo que la idea o lo que me gusta y resaltaría, digamos, del texto de la doctora Berta y de Alex, es la formación fuera de estos espacios hegemónicos, es de romper con esta parte, digamos, de cumplir el programa y así y asado, sino una escuela mucho más abierta, mucho más humana, mucho más sensible, que forme realmente comunidades, y hablo de comunidades porque creo que es un término que, aunque está ya mucho más de moda que antes, por así decirlo, sí, no se ha alcanzado a explotar y a dimensionar la potencia que tiene la comunidad, que surge muchas veces desde la fragilidad y desde la necesidad de ciertos grupos de juntarse y empezar a hacer revolución, ¿no?, por así decirlo, estos grupos de autoamigas, estos grupos de madres buscadoras, estos grupos feministas, estos grupos en pro de los animales, estos que surgen a partir de necesidades muy específicas que el Estado o que las instituciones que competen no han resuelto, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión, digamos, de formar de una manera diferente para empezar a construir sociedades diferentes que no satanicen justamente lo vulnerable, lo que necesita cuidar, la diferencia, vamos, ¿no? Porque seguimos hablando de grupos vulnerables, de grupos violentados, pero están allá, en la sierra, allá. Entonces necesitamos traerlos, necesitamos acercarnos y realmente necesitamos hacer algo desde nuestra posición, y la importancia de documentarlo es justamente eso, ¿no? Empezar a tejer, a trazar el camino para los que se van a seguir o nos vamos a seguir sumando a esta lucha, digamos, o a este camino, ¿no?, de seguir tratando de remarcar la importancia justamente del cuidado colectivo, del cuidado en comunidad, que como quiero insistir, viene desde una fragilidad latente y doliente. Gracias, Daisy. Yo creo que también es reconocer quiénes son nuestros educandos, cómo nosotros estamos también aprendiendo, ¿no? Como decía Freire, que quien enseña aprende dos veces, que estoy aprendiendo en ese contacto con el otro. Y también me resonaba esta idea de San Ignacio, de sin sujeto no hay proyecto. Entonces tengo que cuidar fundamentalmente al sujeto antes del proyecto educativo que puedo tener sobre su mente, sobre sus intenciones, sobre sus habilidades, competencias, actitudes, ¿cierto? Que es el modelo basado en competencias, y tal vez cuidando al sujeto también creo ese otro espacio en donde hago parte, más bien, ese afuera que dices, ese fuera del aula, lo hago parte del aula, ¿no? Que sea una condición integral para que entonces mi sujeto de educación con el que estoy aprendiendo tenga otros recursos también de análisis, ¿no? Alguien levantó la mano en nuestro público, está Enrique y también después Claudia. Enrique. Felicidades de entrada por todo lo que está haciendo este diálogo, pero me distraje con algo que dijiste, Natalie, desde la introducción. La alusión que hiciste a lo que está pasando entre palestinos e israelíes en este momento. Todo lo que podamos pensar y discutir y demás
con las escenas que hemos visto de Israel arrasando prácticamente con una ciudad, son el extremo del absurdo. Deja de tener sentido cualquier proyecto, cualquier búsqueda, porque hay una tormenta de fuego que cae del cielo a deshoras, acaba con toda la vida, con todo lo que existe ahí. Es el absurdo extremo. Y me preguntaba desde ese momento que lo mencionaste, si todo esto no es en el fondo una búsqueda de sentido. Es la contradicción entre el sentido y el absurdo en la que se debate la vida humana. Y eso implica entonces cargar con esta condición humana que es fragilidad y fortaleza a la vez. Más bien, si lo que nos están proponiendo es cargar con la fragilidad para poder ser fuertes, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Con qué sentido? Frágiles y fuertes a la vez. Además, sabiendo, como han mencionado en otros casos, en que hay que hacerse cargo de la fragilidad, porque cambiar las cosas requiere de fortalezas, abrir horizontes de sentido, de justicia. Esta contradicción, pues no sé cómo plantearla como pregunta, pero me parece que ahí es como el escenario donde son significativas todas las cosas que nos han estado presentando. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, bueno, yo añadiría cargar la fragilidad para, al modo de Yacuría, encargarse de la realidad, no verla apartada. Y fíjate que yo sentí lo mismo en estos días mientras pasa esta terrible guerra en la Franja de Gaza, tan 75 años, ¿no? En realidad sostenida, en la que vamos a echarnos la culpa, también nos hemos mantenido silenciosos, al menos no reclamando directamente lo que supone la ocupación de las tierras por el Estado de Israel y las condiciones paupérrimas en que han dejado a los palestinos, ¿no? Viviendo en las condiciones en las que prácticamente dependen de la ayuda internacional para poder sobrevivir en este momento, en ese confinamiento, en lo que muchos denominan como una cárcel a cielo abierto, ¿no? No tengo una respuesta evidentemente a lo que estás diciendo, pero sentí con lo que comentas cuando Paul Celan escribía los versos también desde recordando lo que había sucedido en los campos de concentración. Decía, es que te deja una marca que ya nunca te puedes deshacer de ella, ¿no? Y creo que dejarse afectar íntimamente, subjetivamente, fundamentalmente, un antes y después de esto resultaría fundamental para no seguir en la vida cotidiana como si no estuviese sucediendo el horror que está sucediendo en este momento. Y creo que a veces no nos dejamos afectar lo suficiente, no dejamos que quede esa marca dentro de nuestros ojos en los cuales ya no puedes seguir, digamos, en lo cotidiano sin pensar que algo está pasando y que no estás haciendo nada frente a eso que está pasando, ¿no? Muchas gracias por tu reacción. Clau. Gracias. Bueno, yo me planteaba una pregunta que es ¿cómo transitamos de la vulnerabilidad a la agencia? Y eso me remitía a un tipo muy específico de vulnerabilidad, y me remite a una época que probablemente les suene a ustedes un poco raro, pero soy de otra generación, a la vulnerabilidad de las clases proletarias. Esta vulnerabilidad en donde en cualquier momento te pueden correr, en cualquier momento, es decir, que tengas pan al día siguiente depende de la voluntad de alguien, y eso sigue siendo vigente. Creo que, bueno, entonces, ¿a qué voy? Esta vulnerabilidad de las clases proletarias y del campesinado se convirtió en agencia y se convirtió en las revoluciones de nuestra querida América Latina.
¿no? Esta América Latina de venas abiertas que nos describió Galeano, es decir, cómo se transitó de esa vulnerabilidad a la agencia y a la revolución. Yo creo que ahí hay un camino. Y la manera en que respondo a la pregunta es que la vulnerabilidad no es, en principio, no es solo individual. La conciencia de clase justamente tiene que ver con un proceso muy largo, muy complejo, que es histórico, pero un elemento es la identificación de que hay una vulnerabilidad compartida. Y también eso tiene que ver con la conciencia de la vulnerabilidad de género, con la conciencia de género. Entonces, donde yo coloco el acento es en ahí donde hay vulnerabilidad que parece individual, plantearse la pregunta de qué de social tiene esta vulnerabilidad, porque es la única manera en que podemos transitar de esa vulnerabilidad que se expresa en fragilidad a una conciencia, a una potencia y a la agencia. Gracias, Claudia. Y uniendo con lo que comentaba Enrique, que nos preguntaba Enrique, ¿cómo hemos construido socialmente la vulnerabilidad de la Franja de Gaza, por ejemplo? ¿Qué hemos hecho nosotros? No los presidentes, no quienes son las autoridades representativas en la ONU, no los que estuvieron en la firma en 1948 que entregó. ¿Qué hicimos, no? ¿Qué estamos haciendo aún hoy? Por ejemplo, sabiendo que son inoperantes, los reclamos que está haciendo hoy la ONU diciendo está cometiendo un crimen de guerra al encerrar, al dejar sin agua, dejar sin electricidad. Y siempre he escuchado de muchos de mis colegas politólogos o analistas de las ciencias sociales de la ONU es inoperante, pero seguimos manejándolo como el único esquema de formación internacional, y pienso cuánto de eso lo llevamos a nuestras aulas continuamente y seguimos enseñando la misma forma de orden internacional. Emiliano, ¿quieres decir algo frente a lo que nos comenta Claudia? Sí, claro, o sea, creo que esta parte de no solamente aceptar la vulnerabilidad del día a día es importante, sino estos espacios de resistencia, esta vulnerabilidad del día a día, el hecho de que un día puedas tener insumos, un día puedas tener trabajo en condiciones dignas o no, depende exclusivamente de la voluntad de ciertos superiores, de ciertas personas que tienen los medios para seguir subsistiendo a través del trabajo de otros. Y pues a mí esta parte se me hace terrible, ¿no? Porque yo lo relaciono no solamente con la pregunta de ¿para qué nos estamos formando? ¿Para qué estamos recuperando las vulnerabilidades no solamente de experiencias individuales, sino de experiencias colectivas? Y pues hay que decirlo de cierta forma, no iba a decirlo de cierta forma, pero creo que resultaría un poco chocante para aquellas personas que practiquen el veganismo, pero digámoslo así, somos como pequeños trozos de acero, y estos esquemas de competitividad, de educación por competencias en algunas áreas, no quiero generalizar porque obviamente cada experiencia es diferente, pero nos va moldeando de cierta forma para formar parte de un gran engranaje. Es decir, o sea, ¿para qué vamos a funcionar una vez que dejemos de ser estudiantes? ¿Para qué vamos a quién le vamos a servir? ¿O para qué vamos a resultar un perfil competitivo? Entonces, pues, de cierta forma nos están alimentando de la misma forma en la que pues, a los cerdos los alimentan antes de mandarlos a que los hagan carne, ¿no? Porque pues al final de cuentas al capitán no le interesa la experiencia, digamos, lo personal de Emiliano, por decir mi nombre, de dónde vengo, quién soy, cuáles son mis gustos, sino lo que pues es pertinente es cómo yo encajo en este gran engranaje, o pues cómo se va a consumir mi producto. Es decir, y pues yo rápidamente, analizando esta parte de lo que está ocurriendo hoy en día en Israel, yo vengo de una familia judía por parte de mi abuela. Mi abuela y sus familiares escaparon de Francia alrededor de 1940-41 en barcos
Se subieron sin saber a dónde y llegaron al puerto de Veracruz. Aquí en México, para evitar persecuciones, un poco por parte del nacionalsocialismo, del nacionalsocialismo, se cambiaron se convirtieron al catolicismo. Y a mí me parece completamente pertinente señalar lo que estábamos comentando antes. La Franja de Gaza es actualmente la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, recuperando lo que dijimos al principio, donde la mitad de la población son niños, donde no entra nadie ni sale nadie sin autorización del gobierno de Israel, donde actualmente se está experimentando un apartheid, donde se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, hasta cierto punto, ¿qué tanto aprendemos de la historia humana a través de las décadas, y no solamente del siglo XX, como para comprender que estos crímenes de lesa humanidad afectan pues las susceptibilidades de todo el mundo? Porque hoy en día pareciera que si no compartes esta visión del gobierno de Israel, estás completamente en su contra, cuando no es así. Cuando uno, pues en general, busca recuperar esta experiencia humana, el reconocer el dolor de otros, el reconocer las injusticias que se están cometiendo en contra de otros. Entonces yo creo que ahí dejaría un comentario. Gracias, Emiliano. Y bueno, seguro tienes ya mucho más que decirnos, Alex, a partir de estas preguntas y estos comentarios. Sí, pues justo conectaba mucho el tema de la pregunta detonadora que nos hacías con respecto a la educación no formal y con relación a la vulnerabilidad, ¿no? Y pues ahí aclara primero que este artículo lo escribimos junto con Berta Salinas, que ya lo mencionaste, pues ella estaba muy cercana al padre Gustavo Zárate, que en ese momento todavía estaba aquí en la Ibero Puebla y estaba haciendo pues todo un proceso de acompañamiento a jóvenes también, y hicimos una sistematización de la experiencia que va de la mano con la educación popular. Allí pues pusimos a dialogar a algunos autores y autoras, Lola Sendales, Alfonso Torres, que nos hablan de la educación popular y la sistematización de la experiencia como algo que es cercano y convergente, ¿no? Es algo que está unido y que lo que hace es reconocer esa inclusión de las personas o de esas comunidades que, como lo dijo ahorita ese término pues ya está muy usado, que tradicionalmente han quedado al margen, ¿no? Entonces, ya volviendo a la pregunta de cómo podemos reconfigurar estos espacios educativos a partir de los aprendizajes, yo pensaría que reconociendo a través de pues, este trabajo que hicimos nosotros con Berta, esa pluralidad de enfoques que da la sistematización de las experiencias, y combinado con la educación popular, tanto pues representa un punto de fuga, un escape a esta escuela normada, pues a esta escuela formal como tal. Y diría básicamente que pues Lola Sendales en sus textos habla mucho sobre 5 elementos básicos para que una sistematización de la experiencia cumpla con este tipo de acercamiento a la educación popular también. Y primero pues habla de que toda sistematización le antecede una práctica, que fue lo que encontramos con el padre Gus. Pues vimos que había una práctica allí que debíamos y remembrar, volver a recuperar, recontextualizar, analizando y reinformándonos de lo que había pasado en la casa del estudiante, que es lo que voy a describir. 2, que todo sujeto tiene un conocimiento, un saber que posee este conocimiento, y es un saber que es producto de su hacer, ¿no? Entonces, es decir, allí también nos centramos en planificar con Berta cómo íbamos a hacer este proceso de sistematización. Y 3, él pone en el centro también todo proceso de sistematización, es una interlocución entre los sujetos, que se negocian discursos, teorías y construcciones culturales. Y bueno, y allí voy a detenerme un poco a decir que justo la experiencia que sistematizamos, si bien es cierto, pues es muy importante el aporte del padre Gus, no representa solamente el padre como tal la experiencia, sino más bien esa interacción entre los estudiantes, entre este contexto también de una universidad privada, un contexto de pues diferentes contextos socioeconómicos que contaban estos jóvenes, un extrañamiento por vivir en Puebla, porque eran jóvenes que son de comunidades indígenas, de zonas
lejanas de Oaxaca, Chiapas y de otros lugares, y hasta la misma vecindad ahí de la colonia donde vivían en la Asunción, que es en la parroquia de la Asunción. Bueno, el 4 dice que la sistematización es un proceso de construcción de conocimientos sobre una práctica social y no es neutral, es decir que ahí pues de la mano de la educación popular también da unas aristas emancipadoras y transformadoras, ¿no? El padre Gus siempre hablaba de esta parte de la relación con la educación popular, que no se podía distanciar de eso. Y quinto, la sistematización interesa tanto un proceso como el producto, es decir, que allí al final no, lo que no importaba era sistematizar y dejar un producto, sino más bien que los que estábamos allí hablando, tanto pues nosotros, Berta y yo como investigadores, el padre como formador, los estudiantes, pues todos estamos teniendo altos aprendizajes muy significativos, ¿no? Entonces, al final, lo que yo quería rescatar de esto es que esta sistematización de la experiencia, y ahora sí relacionándolo con el tema de la vulnerabilidad, pone en escena pues un escenario que nos obliga, que muchas veces fisura, resiste esta vulnerabilidad que mostramos en esta experiencia, crea otra forma de ver la educación, ¿no? Entonces, esta experiencia de la estrategia educativa de la Casa del Estudiante Indígena reconoce que hay una serie de vulnerabilidades que sufren los estudiantes en un contexto, como ya lo mencioné, ¿no? De universidad privada, de racismo, un poco de diferentes comunidades que habían acá, y hay un extrañamiento por tejer también esta comunidad entre ellos. Ellos como que en la casa lo que siempre dialogaban era lo que tenemos aquí como mayor potencia de la casa, en esta experiencia que tenemos, es esta oportunidad de acercarnos a mi otro compañero que también es indígena en esta casa y que pues con él podía dialogar cosas que con mis compañeros en la universidad en primer semestre de la licenciatura de Derecho, digamos, no podía hablar. Entonces aquí termino un poco con una cita textual de uno de los estudiantes a los que entrevisté, que es Abel Sánchez, que nos conocen muy bien acá, y que nos dice: de repente llego aquí a Puebla y es otra dinámica, por lo mismo de las costumbres citadinas y aparte de que la Ibero tiene otro estatus socioeconómico. La mayoría de los que están ahí pues están acostumbrados a otro tipo de vida. Entonces fue para mí un choque principal que tuve que ver desde el primer semestre, de las concepciones del mundo del derecho, como yo tenía otra concepción. En el primer semestre no fue tan sencillo acoplarme a esa ideología y a la convivencia con mis compañeros de la licenciatura. Permanecí un poco alejado y me llevaba un poquito más con los de la casa. Creo que influyó mucho cómo este espacio en la casa fue mi soporte en este semestre de la universidad. Entonces creo que por ahí va este aporte que pues abriría el debate. Gracias, Alex. Pues entonces, recuperando docentes, salirnos del centro de la experiencia educativa, bajo esta idea del todos saben y saben por qué hacen e imaginan y sienten y tienen experiencia sensorial también pero reflexiva que podríamos llevarla a la reflexión. No somos políticamente neutrales en la docencia, ni siquiera enseñando a formas científicas que nos dicen que estamos defendiendo la objetividad. Y entonces volvemos a atar con lo que nos decía Enrique y con lo que nos comentaba también Claudia, y preguntarse para qué estamos formando, ¿no? Y para mí es muy importante, digamos, estos puntos cuando las ciencias sociales o la misma, no sé, la práctica de la cátedra puede ser tan rígida. Y me causa curiosidad, Fer, en este caso, tú que eres dibujante, bordadora, que trabajas con las artes plásticas, que te dedicas al mundo de la cultura, justamente creo que en tu área de trabajo sí que se pone la sensibilidad y lo sensorial al centro, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizajes también podríamos tener desde tu práctica docente en áreas en las que nos piden ser duros, como si estuviéramos en una competencia con las llamadas ciencias duras, que son las que siguen el método científico de manera más férrea? Pues bueno, retomando el texto de Alex y de Berta y con lo que apuntas, Natalie, o sea, para mí la experiencia cotidiana es súper importante y a mí ahora también siendo docente, ¿no? En artes, como que me enfrento, como que a veces siento que hay un anestesiamiento de la sensibilidad. Ay, no quiero que me toque, no quiero que me duela, no quiero meter mis manos.
Y a mí me parece que hace unos años eso no era así, o sea, eso es algo que me ha sorprendido mucho porque ahora mi práctica es más formal, ¿no? Antes era dando talleres y así. Y bueno, no sé, como que creo que a partir de la cotidianidad y bueno, como voy a ver si logro tejer la parte que quería decir de Alex con lo que me preguntaste, como que ahí pero para mí era muy interesante al estar leyendo cómo en este espacio cotidiano, ¿no? De la vida diaria con el Padre Gus, los estudiantes, o sea, ahí retomaría lo que menciona Claudia Alonso, de cómo una posibilidad de ver esa vulnerabilidad social, ¿no? O sea, que todos se enfrentaban a diferentes condiciones de marginalización, pero llegan ahí y ahí hay como más compañerismo o más alianza que lo que encontraban en la universidad al inicio, y eso a mí me parece interesante. Y me encantó esta parte que menciona el Padre Gus y que ustedes retoman sobre la autorreflexión, ¿no? Y que también por ahí la mencionaba Melba, ¿no? Y ahí yo pensaría la autorreflexión, sí en salud, pero también en cómo ejercemos nuestra postura social y de poder cotidiana, ¿no? O sea, y eso también es aplicable al ejercicio docente, ¿no? Y algo a lo que yo estaré muy agradecida por la maestría que cursé aquí en Comunicación y Cambio Social, pero también por el mismo profesorado de la misma, es que si bien sí se reconocen esas jerarquías, no se ejerce ese poder letal como en otras instituciones en las que yo estuve, tanto artísticas como formativas, donde te dejan caer muy claro dónde estás, qué tienes que hacer para subir. Y luego también, como decía Clau Alonso, ahí el género también juega una cosa muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo, a mí que me tocó estudiar la licenciatura antes de Me Too y después de Me Too, o sea, como ahora como docente, hay un montón de prácticas violentas que ahora no se permitirían y que para mí siendo estudiante eran tan normalizadas, ¿no? Entonces, como que creo que esta parte de poder reconocer qué tenemos en común y que en esta parte de la sistematización de experiencias se muestra, ¿no? A partir de esta autorreflexividad y cómo justo hay como este proceso de autorreflexividad y luego menciona, ¿no, Alex? Como que ya están en un proceso en que puede compartir a otra persona, ¿no? Y enseñar y acompañar a otra persona. Y creo que esa sería como una cuestión súper importante a tener en el centro, ¿no? Para entender cómo nos estamos vinculando en muchos sentidos y también para entender qué tipo de conocimiento estamos produciendo, ¿no? Porque, y ahí sí voy a retomar más la parte sensible, también creo que tiene sus límites, ¿no? O sea, también toda la parte, y por eso quizás yo fui una desertora de ese campo y por eso tengo un pie en ambos campos, porque también hay como una sensibilidad que si no tiene una visión crítica, pues va a reproducir estereotipos de género, va a reproducir violencias clasistas, racistas, ¿no? Entonces creo que también esta parte de la sensibilidad tiene que ser muy autorreflexiva. Sí, creo que eso es muy importante y bueno, eso apuntaría. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos los que participaron en este foro número 4 de incidencias, que esperamos les haya servido a quienes nos acompañan en la sala, pero también a quienes nos acompañan a través de YouTube, para alejarse del temor hacia lo vulnerable, abrigar la fragilidad de lo humano y tal vez, y con suerte, quitarnos un poquito la anestesia que nos hace seguir en la cotidianidad cuando en un lugar del mundo existe un incendio enorme. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestro siguiente foro de incidencias en marzo del 2024. Gracias.